Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que un trimestre más para Grupo Plaza 14 es un placer el acoger en nuestras instalaciones la presentación de los resultados del mercado inmobiliario en Aragón, en este caso del tercer trimestre del 2021. Y además que, bueno, como luego veremos cuando nos las presente Luis Fabra, pues bueno, pues yo creo que aún será más placer porque vamos a ver que los datos son positivos y que los datos en el sector sean positivos, pues bueno, evidentemente siempre nos permite ser optimistas. Como siempre tendremos a Luis como director de Gamerin, a Luis Fabra, que hará la presentación y nos presentará todo el informe que preparan cada trimestre. Tendremos también a Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, y tendremos a Jorge Aguerri, jefe de la unidad de riesgo promotor de Ibercaja. Por mi parte, como todos los trimestres, pues representando a Grupo Plaza 14 como promotor, pues hablar un poco de cuál es nuestra percepción en el mercado de obra nueva. Yo creo que la parte positiva del 2021, ya no del mercado de obra nueva, sino de la economía en general, es que, bueno, vemos las cosas con otra perspectiva de cómo, por supuesto, veníamos del 2020 con el momento más agudo de la pandemia y con toda la ralentización económica que tuvimos. Por lo menos podemos decir que en el 2021 la economía está creciendo. Luego las discusiones del porcentaje al que creceremos o no son otras, pero hay crecimiento, que es la parte positiva, y se ha reactivado el consumo. Sí que es verdad que hay una serie de riesgos, ¿no?, que esperemos que sean coyunturales, que ponen en vilo cualquier sector económico, no el de obra nueva. Yo siempre digo que el sector de obra nueva parece que salió del confinamiento vacunado, porque nada más salir se empezaron a producir ventas, ¿no? Lo que no nos esperábamos allá en junio del 2020, y ha seguido así, y estamos ya en noviembre del 2021, es decir, se ha mantenido el ritmo de ventas. Pero es verdad que, como decía antes, hay una serie de factores coyunturales donde estamos viendo los incrementos del coste energético, los problemas de suministros, incremento del coste de todo tipo de materias primas, escasez de materias primas y de productos terminados, y por tanto de bienes de consumo o bienes no de consumo, que afectan pues de forma muy concreta también al mercado de obra nueva. Y bueno, pues eso sí que es verdad que nos puede generar ese temor de qué va a suceder en el primer semestre del año 2022 o incluso en todo el año 2022, ¿no? Pero dejando a un lado esa parte, que es muy importante y que, como digo, esperemos que sea coyuntural, sí que podemos decir que, bueno, pues que hasta el día de hoy el sector de obra nueva ha venido manteniendo unos ritmos positivos, como vamos a ver luego, llegando a cifras que son casi de récord en los últimos años, ¿no? Yo creo que nos llegará a hablar Luis de que en algún caso parece que alcanzamos niveles del 2008, que bueno, pues eran años que evidentemente se quedaron en otra órbita, pero es bueno que tengamos esos ritmos. Para la obra nueva, ¿qué perspectivas vemos? Pues nosotros vemos que de momento sigue habiendo una demanda sostenida en los niveles que luego veremos en las estadísticas, que son totalmente racionales y que esperamos que se mantengan. ¿Qué principales riesgos le vemos al mercado de obra nueva? Pues sobre todo de los que decía antes, y se deriva el de los riesgos del coste de la construcción. Hoy es muy difícil presupuestar en los planes de viabilidad el presupuesto de construcción acertado, pues porque se están dando presupuestos de construcción para un mes o para 15 días, ¿no? Ya no es como antes, que podías cerrar un presupuesto, es el que ibas a tener durante toda la obra, y ahora con todas estas variaciones en los costes de las materias primas, las constructoras ya no están dando precios cerrados, y ese es uno de los principales riesgos, porque como sí que venimos diciendo desde hace un año y medio, ya no le podemos imputar al precio de la vivienda aquellas desviaciones que se produzcan en los costes, porque el precio de la vivienda sí que es algo que es casi lo más fácil de estimar a qué precio vas a vender la vivienda, pero es que la vas a vender a ese precio. No vas a poder tener incrementos del 10, del 15, del 20 como se producían antes. Lo vamos a ver también en el informe de Luis, donde de un año a otro el incremento del precio es del 1%, es decir, que no vamos a tener una elasticidad para poder absorber esos posibles incrementos en los costes. Con lo cual, pues bueno, si se despejan esos nubarrones coyunturales y pasan de largo y todo vuelve a la normalidad, no deberíamos de tener ningún problema en el mercado de obra nueva, ¿no? Yo creo que si conseguimos poner más suelo en el mercado, que podamos construir más viviendas, que es el otro riesgo junto con los costes de construcción, es pues bueno, pues que haya producto disponible. Es decir, nosotros en nuestro caso, a día de hoy como promotor, estamos prácticamente sin producto,
con lo cual, pues bueno, no podemos vender viviendas. Espero que pronto podamos lanzar algún proyecto, pero a día de hoy no lo tenemos, con lo cual eso le está pasando a varios promotores y bueno, tenemos que poner producto en el mercado para poder venderlo. Dicho esto, pues bueno, nosotros seguimos siendo optimistas porque éramos muy pesimistas en el año 2020 y éramos muy pesimistas en los meses del confinamiento. Todo eso queda bastante atrás y el tiempo nos ha demostrado pues, que la demanda estaba ahí, que ha seguido habiendo demanda ya casi un año y medio después del confinamiento. Y si conseguimos controlar o conseguimos que, bueno, pues que se vuelva a la normalidad en un tiempo no muy largo, pues bueno, el mercado debería seguir evolucionando como viene evolucionando desde hace unos años, que esta sostenibilidad de la que hablamos y que luego veremos en el informe es que viene ya desde el año 16-17, es decir, es que llevamos muchos años muy planos, con un crecimiento sostenido y que permitía tener un mercado muy controlado. Yo por mi parte nada más, le voy a pasar la palabra a Fernando Baena, que nos va a dar su visión sobre el mercado de vivienda usada. Gracias, Fernando. Gracias a tu empresa por acogernos siempre con esta amabilidad en vuestras magníficas instalaciones. Bien, desde un punto de vista de colectivo de APIs, que quizá tocamos más en general la vivienda de segunda mano, la vivienda usada, pues yo suscribo un poco todo lo que dice, todo lo que ha comentado Fernando. Incluso en cierta medida tenemos más similitudes de las que parece. ¿Por qué? Pues porque el precio de construcción también nos afecta. Hay muchas viviendas que vendemos para reformar. Y también los clientes están viendo que esa reforma les cuesta más dinero ahora que hace un año o 2 años, ¿no? Entonces esto también está siendo un tema que está influyendo en el mercado, ¿no? Hay que calcular ya que esa reforma que se hacía pues en tantos miles de euros de esa vivienda, pues que seguramente, no me atrevo a decir exactamente porcentajes, pero que realmente ha subido, ¿no? Porque al fin y al cabo es una mini obra, nada que ver con una promoción y más si esta es grande, pero también entran prácticamente todos los gremios que entran en una obra nueva, en una promoción, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que el electricista, el fontanero o el que pone el pladur, pues claro, evidentemente si tiene trabajo en promociones, pues atiende peor lógicamente al particular, ¿no? Entonces todo esto, aunque hay empresas y hay personal que se dedica más a temas pequeños y a reformas, pero no cabe duda que todo el mercado está interconexionado, intercomunicado, ¿no? Bueno, ya después de tantos años aprendiendo de las sabias instrucciones y los sabios consejos que nos da Luis, yo cuando miro el resumen que nos envía unos días antes de venir aquí, pues esto es como ya cuando vamos, los que tenemos algún año ya, cuando nos dan los análisis de tal, ¿no? Que enseguida vemos el colesterol, el ácido úrico, la tensión, el no sé qué, y ya decimos, bueno, pues no estoy mal, ¿no? Bueno, pues con Luis ya tenemos 4 o 5 parámetros que nos hacen ver un poco cómo vamos de esa tensión o de ese colesterol, ¿no? Y realmente, pues es un poco lo que ha comentado Fernando. Yo más que meterme en cifras concretas, que eso es labor de Luis y lógicamente lo explica 100 veces mejor que yo, sí que sé que estos parámetros importantes pues se van manteniendo trimestre a trimestre y que parece que la crisis del COVID pues ha sido para la vivienda de segunda mano, ha sido mucha menos crisis de lo que pensábamos. Sí que es cierto que ha cambiado, como decimos ya desde hace varios trimestres, un poco vamos a decir, las preferencias de los compradores. Sí que es cierto que quizá cuando en los años 12 o 13 decíamos que vender una casita en Pastriz o en Muel o en María iba a ser imposible, pues vemos que ya no es tan imposible, que las personas en general, y luego Luis nos dará más datos, pero es verdad, las personas en general están valorando mucho la superficie, por encima incluso de la ubicación. Todos sabemos que el tema ubicación
el tema situación de un inmueble siempre ha sido el 90% de la decisión de compra, y ahora quizá, pues como digo, incluso a bastantes kilómetros de Zaragoza, no ya solamente Cuarte, que está aquí mismo o tal, sino ya incluso más alejado, pues las personas están valorando mucho esas zonas verdes, esas terrazas, esa habitación COVID que me refiero siempre, pero que es que sigue existiendo, esa habitación para teletrabajar, para estudiar, para tal, ¿no? Entonces, esto realmente se está produciendo. Yo creo que ahora mismo que muchos clientes están despreciando un poco la ubicación de un inmueble, de un piso, porque no tenga esas terrazas, no tenga tal, yo creo que esto será coyuntural. Yo creo que es un tema también de que será pasajero, porque evidentemente las buenas ubicaciones creo que el tiempo volverán a ser requeridas, ¿no? Y este tema de terrazas siendo importante, y no cabe duda que es mejor que lo tenga que no lo tenga, pero bueno, no es casi como ahora que dicen, no, es que el piso no tiene terraza, no, pues que es que no voy a verlo, vamos, hombre, tampoco creo que esto vaya a durar siempre. Como digo, creo que es coyuntural. Lo que sí que creo que puede ser importante es el tema de la superficie. O sea, antes era un poco decir, nos metemos donde sea en la ubicación que queremos, y si nos metemos, tenemos que meter 60 metros, nos metemos por encima de todo porque quiero estar allí, y ahora pues hay muchos personas que demandan vivienda y que dicen, oye, no me importa irme allá, pero tengo esos 20 metros más, o esa habitación más, o esa terraza de más, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen los próximos meses y vamos a ver si esto se va normalizando un poco, todo lo que creemos que pueda ser así. Como digo, los números estos y los parámetros que siempre comentamos aquí, pues más que subir un 1% el precio, bajar un 1%, eso ya digo, yo después de tantos años con Luis sé que es coyuntural y que no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque puede ser que en este trimestre haya habido una serie de personas con ganas de vender y que hayan podido bajar el tal, o al revés, o con ganas de comprar y ha podido subir. O sea, esto de subir el 1, bajar el 1, pues hay que ver un poco, como siempre comentamos, las tendencias de un año, incluso de más, ¿no? Hay parámetros que siguen muy bien, como es el tema financiero. Seguimos teniendo, que luego Jorge los pondrá con más detenimiento, pero seguimos teniendo tipos de interés más asequibles que nunca. Creo que tenemos a las entidades con ganas de dar hipotecas, lo cual es importante y anima también. Y en general lo veo todo bastante sano. Me preocupa un poquito, y diréis, si este Fernando siempre tiene alguna preocupación. Bueno, a ver un poco si nuestra administración, nuestros políticos dejan un poco en paz al tema inmobiliario y al tema vivienda. A ver si por fin saca una ley de vivienda razonable, que nos dejen trabajar, y se arregla el tema de las dichosas plusvalías municipales, etcétera, porque todo lo que es inseguridad y todo lo que es falta de certeza al mercado no le va bien. Creo que es bueno cuando una persona compra o vende una vivienda que sepa lo que le va a costar a nivel fiscal, a nivel de gastos, y es bueno, o sea, es saludable saber, o sea, habrá quien diga, oye, pues me meto en una vivienda mejor o peor, más cara o más barata, pero no tenés sorpresas, como ahora mismo puede tener cualquiera que esté vendiendo una vivienda, porque no va a saber la plusvalía que va a pagar, así de claro. Entonces, creo que esto, a ver si de una vez nuestra administración y nuestros políticos pues nos dejan un poco en paz y nos dejan seguir trabajando, que creo que es bueno para el tráfico inmobiliario, pues la certeza de, como digo, de todas estas cosas. Yo no tengo ganas ya más que de escuchar a Jorge sus datos financieros, y a Luis todos los datos también explicados como lo hacen siempre. Y nada más, y agradeceros vuestra presencia tanto a los que estáis aquí como a los que estáis online. Muchas gracias. Jorge, si eres tan amable. Muchas gracias, Fernando. Yo, como venimos comentando, ¿no? Voy a hablar del mercado hipotecario, ¿no? Aprovechando esta magnífica presentación del informe trimestral. Y bueno, así como resumen y como dato, pues continuidad, que es muy positivo. Decía que lo que podemos decir es que los datos son continuistas, cosa que es muy positiva,
y un poco, como decía Fernando, las entidades seguimos teniendo ganas de financiar, ¿no? De hecho, históricamente las hemos tenido, pero es verdad que ya incluso el Banco de España nos viene a decir que cuidado, que estamos demasiado, demasiado exuberantes, ¿no? en la financiación hipotecaria. Pero vamos, en principio, en cuanto al ascenso interanual, estamos en los máximos de los últimos 10 años, ¿no? El mercado hipotecario, lo que decimos, está siendo muy, muy activo, con mucha competencia. Y aquí, como dice aquel, son varias aristas de la misma moneda. El principal beneficiado es el cliente, porque al final con esta competencia que tenemos las entidades por captar hipotecas, pues si con que nos demos una vuelta, yo estoy viendo ofertas a 0,55 tipo fijo, 20 años. No sé, para una hipoteca creo que es bastante interesante. Ya no sé si salen los números al banco, pero al menos verlas las hemos visto. ¿Vale? Seguimos con una tasa de ahorro, yo creo que en máximos. Estamos viendo en cualquier subrogación, y Fernando aquí me puede decir, pero estamos viendo una aportación de recursos propios en las compraventas espectacular. Aquí hablamos del 70%, esto es un dato real, pero es que estamos ahí incluso mayor en obra nueva. ¿Vale? Entonces, el crecimiento del importe de crédito concedido de forma individual por vivienda sigue creciendo. O sea, al final, bueno, tenemos unos datos que nos siguen apoyando. En la siguiente gráfica veo que seguimos pasando. Seguimos viendo la evolución del porcentaje de compraventas de vivienda con hipoteca y del importe medio por hipoteca en Aragón, que ratifican esto que estamos comentando, lo de la aportación del 30% de recursos y la utilización de recursos propios, incluso cuando el cliente se subroga o financia, que está siendo elevada. El endeudamiento por metro cuadrado sí que se incrementa ligeramente, ¿eh? Hay un ascenso en el metro cuadrado y hay un bajo apalancamiento, que estamos en mínimos interanuales. Estamos hablando de 956 euros metro cuadrado y el máximo interanual estuvo en 1.878 euros metro cuadrado. O sea, esto lo que nos hace seguir viendo es esa aportación de recursos propios y las altas tasas de ahorro que tenemos hoy en el mercado. Es verdad que esto es una sensación, como decía Fernando en la anterior presentación, las sensaciones y las realidades. Yo creo que hay un tipo de producto, sobre todo en obra nueva, que va muy dirigido a un segmento de población que tiene la vida ya más o menos encauzada, ¿no? Y aquí no sé si es el foro o no, pero sí es verdad que la vivienda para la gente joven sigue siendo la asignatura pendiente. Seguimos viendo que el endeudamiento por vivienda de forma interanual en Aragón sí que ha sufrido un ligero descenso de forma trimestral, y aquí vemos que puede ser debido a la influencia del final del crecimiento de la superficie media, ¿no? Transferida, y una reducción ligera del importe medio de compraventa por vivienda de los últimos trimestres. Pero vamos, lo que decimos, esta gráfica que estamos viendo ahora, lo que se ve es la estabilidad interanual, ¿no? Que está todo muy estable. Luego en el famoso loan to value, ¿no? En el valor de tasación, aquí sale, es verdad que estamos hablando de todas las transacciones, pero el 85,50, pero luego es verdad que en obra nueva este valor yo creo que incluso baja en cuanto a la financiación. Al hacer media con la vivienda usada sí que es verdad que nos vamos a un 85,50, pero yo creo que en obra nueva sí que se ve todavía como que la financiación con respecto al valor de tasación es inferior, ligeramente inferior. Perdona, sí. Porque puede ser que en vivienda usada se pida al máximo con este tema que estamos comentando de la reforma. Puede ser que al final... Que esos recursos que tiene el comprador los guarde para la reforma y por eso pida el máximo, lo cual también resultará que, si el piso una vez reformado también tendrá un mayor valor. Tiene un valor mayor, sí, eso es verdad. Y luego es verdad que la obra nueva tienes una coyuntura que tú tienes 24 meses para ir pagando ese porcentaje, que aunque es un 20%, claro, tienes ese colchón, pero ahora se te une que tienes que pagarlo de golpe y luego hay que reformar el piso en la mayoría de las veces. Sí. Todos los gastos impuestos. Y todos los gastos impuestos. Eso es verdad. Vale. Lo que comentábamos de los... No, sí, esto es mucho más dinámico.
La cantidad de tipos de interés, bueno, pues aquí tenemos los datos. Estamos hablando de otro nuevo mínimo histórico. Esto sí que es verdad que con que nos demos una vuelta, conseguimos unos tipos para una subrogación o para una compraventa súper competitivos. Yo aquí, es verdad que lo decimos todos los trimestres, pero es que es difícil mejorar. De hecho, yo creo que se va a producir, y esto es una opinión, no es una... Vamos a tener que, viendo a ver lo que hacen las reservas y cómo se modifican los tipos, si hay incremento de tipos, bueno, a lo mejor empezamos a volver a derivarnos al variable, no lo sé. Hoy estamos con muchísimo peso del tipo fijo con respecto al variable, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que lo volveremos a ver, no sé cuándo, pero seguramente. No lo sé cuándo volverá, pero tendrá que volver algún día, ¿vale? Y lo que se produce es que hay poca diferencia entre uno y otro, ¿vale? Lo que venimos diciendo en la siguiente gráfica lo seguimos ratificando el crecimiento de la contratación a tipo fijo y la tendencia, ¿no? En principio no hay mucho más. Y en los plazos de contratación, pues seguimos estando en plazos muy razonables. El descenso trimestral con cierta estabilidad y estamos en 23-24 años de plazo medio. Aunque luego sí que, según en qué estadísticas a nivel nacional, pues dices que la hipoteca se paga en 15 años, ¿no? Pero eso es. Entonces, pero bueno, ya está muy bien. En cuanto a accesibilidad de cuota hipotecaria interanual, pues seguimos viendo pues, mejoras, ¿no? Nueva mejora de accesibilidad, descenso de cuota, seguimos con ratios muy inferiores a la media nacional y el nivel por debajo. Esto también es interesante porque hoy recibía un informe de las 107 ciudades a nivel nacional que nos hace V, en la que el alquiler, o sea, comparando alquiler con precio de la hipoteca, ¿no? Y bueno, estamos en unos datos muy positivos de que sigue saliendo más rentable comprar que alquilar, ¿vale? En cuanto a la accesibilidad del porcentaje, que aquí los bancos es una de las cosas que miramos, que es ese famoso 33% de ratio de endeudamiento, pues en Aragón seguimos siendo unos privilegiados, porque estamos bastante por debajo, estamos hablando de 5 puntos porcentuales de ese 33%, cuando es verdad que otras capitales, y aquí Madrid y Barcelona yo creo que se llevan la palma, que están muy por encima de ese más cercano casi al 40 que al ideal, ¿no? ¿Vale? Entonces estamos hablando también de lo que decimos, de mínimos históricos en Aragón, con lo que seguimos con los buenos datos. Y estas dos últimas transparencias, el otro día me sorprendían, porque es verdad que yo al estar en obra nueva, sí que es verdad que se produce menos, pero en vivienda usada, que es donde aquí puede ser, pero seguimos viendo un descenso en las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago, que con todo lo que ha llovido, yo no sé si es por los estímulos, porque se sigue manteniendo el estímulo post-COVID o tal, pero sí que es verdad que esto también es un dato muy positivo, con un descenso trimestral importante, mínimos históricos, y bueno, pues lamentablemente el peso de extranjeros es superior al de compraventas por extranjeros, y en principio no hay mucho más que decir, que el mercado sigue muy activo, que estamos en datos, yo creo que difícilmente mejorables, y que bueno, que siga, ¿no? Como dice aquel, vamos a tocar madera, que dure. Le doy la palabra a Luis, que nos va a ilustrar con la totalidad del informe. Un segundo. Jorge y Fernando, ¿qué opináis de... Lo has comentado, Fernando, antes, pero no estamos quizá un poco... No sé, estáis buscando vosotros como gran promotora Plaza 14 y otros a nivel más pequeño o como profesionales, pero no tenemos tensiones de falta de oferta de suelo finalista. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya lo venimos comentando en las anteriores presentaciones, ¿no? Yo lo comentaba antes, yo creo que el problema es que no hay mucho producto ahora en el mercado, pero el problema ya no es que haya producto, porque sí que vemos grúas y vemos promociones, pero lo que vemos construyendo está prácticamente vendido al 100%, con lo cual no es producto real. Faltan proyectos que se empiecen a vender
y que deriven de suelos, ¿no?, disponibles. Yo, como decía antes, sí que hay algo, ¿no?, de reserva de suelo, pero yo creo que probablemente, como no empecemos a tener más suelo, no vamos a poder mantener el ritmo de estos años anteriores. Y el precio. Y el precio, claro. Sí, sí. Yo aquí, si me permitís, lo veníamos hablando un poco antes de empezar, ¿no? Con esta escalada de costes de construcción que estamos experimentando, al final el suelo, no se ha desarrollado nuevo suelo en Zaragoza. Vamos a hablar aquí de Zaragoza, que es el que más arrastra el Aragón. Y tenemos la paradoja de que, teniendo mucho suelo en un sector como es Arcosur, este es de eminentemente vivienda protegida con un precio limitado, muy limitado, que hoy, aunque el precio del suelo lo puedas pagar, es imposible construir una vivienda protegida con el precio del suelo más el suelo tenía que ser cero para poderlo hacer. Pues según qué operaciones hoy es la realidad. Esa es la cuenta del coste del suelo es cero. El coste del suelo es cero. Que hacer el valor residual. Entonces, medidas que se pueden adoptar, se habla de incremento ligero del módulo, el poder repartir que sea más precio concertado o precio tasado, pero en cuanto al suelo de vivienda libre en el resto del municipio, pues es que lamentablemente hay muy pequeñas actuaciones, sobre todo en la Orla Este, principalmente, pero son pequeñas actuaciones que no es significativo. Sí, sí. Que no es significativo. Y ese poco suelo lo que va a derivar es un mayor precio, con lo que todavía la presión va a ser mayor. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Como siempre, dar las gracias en primer lugar a Plaza 14, ¿no?, que sea nos viene acogiendo en la situación COVID con generosidad, y la verdad es que agradecemos que ahora ya es más fácil, ¿no? Pero estos trimestres muy complicados que hemos ido teniendo, pues siempre hemos tenido aquí un lugar para ir presentando los resultados. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a vosotros. Refugio como el valor inmobiliario. Así es. Nos consta que hay alguna reforma en marcha que derivará en el futuro tengamos alguna sede adicional, ¿verdad, Fernando? Bien, y agradecer a los patrocinadores, que es quien hace viable que estemos aquí cada trimestre y obtengamos esta magnitud de volúmenes de información que creo que es muy útil para todo el sector, ¿no? Al Grupo Financiero Ibercaja, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, a Plaza 14 y a las prácticamente 20 agencias inmobiliarias que estáis detrás de este proyecto y de esta actividad que llevamos a cabo. Bien, voy a comenzar como siempre, antes de entrar a saco, ¿no?, con los datos, contextualizando, ¿no?, que creo que en esta ocasión merece todavía más relevancia, ¿no?, la necesaria contextualización. Antes comenzaba siempre una página 2, ¿no?, que era una gráfica enorme que ocupaba toda la página de la situación COVID, ¿no? Sabemos que es un parámetro que ya nos acompaña, ¿no?, y que marca muchas cosas, ¿no? Yo ya no sé si en sentido negativo o positivo en términos inmobiliarios, porque ya empiezo a tener dudas del grado de correlación de una cosa u otra, ¿no? Lo que sí que constato es que claro, estamos hablando de resultados del tercer trimestre, y el tercer trimestre es esa onda que vemos ahí arriba a la izquierda de la gráfica, pues es la incidencia a 15 días de la situación COVID, y fue un mal trimestre a nivel sanitario. A finales de julio tuvimos el pico de la... Y esto, bueno, aunque en Aragón tiene poco impacto, a nivel de España, que hemos batido récords con camino hacia las 600.000 compraventas, 50 y pico mil el mes de septiembre, etcétera, ¿no? Pues estamos en niveles fantásticos, a pesar de que la demanda extranjera está a nivel nacional, insisto, con un peso mucho más bajo de lo que podría estar en las condiciones sanitarias distintas. Por tanto, aunque aquí lo notaremos poco, tenemos ahí una reserva importante de cara al mercado globalizado, ¿no? Aquí, sin duda, la situación sanitaria fue complicada. Y bueno, he pedido a mi equipo de datos el decir, oye, estamos aquí todo el mundo preocupado con la inflación, preocupado con efectos clásicos de la inflación sobre tipos y luego todo lo que ello supone del mercado inmobiliario, ¿no? Entonces ahí a la derecha les pedí una gráfica, además muy larga, les molesta mucho hacerme gráficas largas, ¿no? Pero a mí me gusta porque explica las cosas, ¿no? Si nos quedamos en las últimas, ahí fijaros que tenéis la inflación en Aragón, la línea naranja, que tiene esos picos, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo. La línea, digamos, más clarita es el tipo de intervención del Banco Central Europeo, es el tipo al que presta las entidades financieras, y luego la que tenemos un poco más oscura es el Euribor, ¿no? Entonces, si hubiésemos mirado desde 2015 hasta ahora, pues veríamos que vamos, tenemos un pico de inflación ahora, esa línea naranja hacia arriba ahora, pero bueno, ya tuvimos en el 17 tal,
otro pico de inflación y fijaos que el Banco Central Europeo le hizo poco caso, es decir, siguió manteniendo el cero y el Euribor incluso siguió descendiendo a tipo negativo, ¿no? Pero claro, por eso me gustan las series largas, porque el planteamiento clásico no ha sido ese. Si nos vamos hacia detrás, 2006, 2007, pues cuando hay calentamiento económico, hay subida de precios, lo que se hace es incrementar los tipos de interés para enfriar un poquito la economía y eso tiene impacto en lo que pagamos por las hipotecas y todo. Eso ocurrió pues en 2006-2007 y luego también hubo una política activa de reactivación de tipos en 2011-2012, ¿no? Entonces, hasta que llegó Draghi y dijo, bueno, haremos lo que haga falta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué supone un cambio frente a otro? Pues una actitud de los bancos centrales, ya no solo del Banco Central Europeo, sino de la Reserva Federal, etcétera, ¿no? Es decir, frente a los planteamientos clásicos de antiinflación, tenemos que reaccionar subiendo tipos de interés. La decisión desde hace ya 5 años aproximadamente por parte de los bancos centrales es anteponer el crecimiento económico. Bien, y eso nos puede dar cierto grado de garantía de cara a que esos movimientos, si se produzcan con cierto retardo, que sean visibles y un impacto, digamos, más o menos controlables, ¿no? Porque se va a anteponer el crecimiento económico frente a un control de la inflación, que de momento, pues, entienden coyuntural en la medida que no han tomado decisiones ya proactivas. Pero yo siempre intento preguntarme qué es bueno y qué es malo, igual que en el precio. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Pues, bueno, yo creo que es bueno algo de inflación. Lo que es malo es la deflación o la superinflación, ¿no? Y sobre todo creo que es bueno algo de tipo de interés positivo. Es decir, y que haya un mercado libre que funcione no por intervención de los bancos centrales, sino que sea el propio mercado el que determine dónde tienen que estar los tipos de interés y dónde tiene que estar la economía, ¿no? Y eso, pues, creo que lo recuperaremos en el momento que lleguemos a unos ciertos niveles de crecimiento. Por tanto, bueno, yo en ese lado no estoy de momento preocupado por los impactos en el sector inmobiliario, ¿no? Al margen de que habría que ver hasta qué punto es positivo o negativo, si se convierte en un riesgo desde el punto de vista de la demanda porque puede incrementar el precio de las hipotecas, pero por otro lado se puede convertir en un efecto positivo porque puede ser un valor refugio contra la inflación. Por tanto, ahí son muchos los aspectos que hay que tener en consideración, ¿no? Por otro lado, cuando la cosa está un poco turbulenta, siempre hay que ir a los fundamentales, a los aspectos básicos, ¿no? Y ahí tenemos las otras dos gráficas, arriba a la derecha y abajo a la izquierda, ¿no? Y son datos que ya teníamos, que estaban en el informe, pero por mostrar de otra manera, ¿no? La de arriba a la derecha es el incremento anual del número de habitantes. Al final estamos hablando de vivienda, ¿no? Entonces, al final o hay personas o tenemos un problema, ¿no? Y venimos de 5 años donde hemos incrementado en Aragón el número de habitantes. 7.000 y pico en el 2019, 8.000 y pico, 9.000 y pico, y ya vamos ahora creciendo un poquito. Y sobre todo la línea negra oscura, que es la de arriba, es porque crecen los extranjeros y la de abajo es de crecemos los nacionales, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque no es lo mismo que que incrementemos en natalidad, que no demandamos vivienda adicional, que una persona extranjera viene a trabajar a nuestra comunidad autónoma, que sí que genera un impacto directo sobre la demanda de vivienda. Por tanto, es un parámetro que debemos de seguir y, lógicamente, nos puede marcar el potencial recorrido, ¿no? Que si eso además luego, como hacemos abajo a la izquierda, lo cruzamos con el número de hogares, vemos esa relación de 2-3 personas por hogar y cómo ese incremento o no, hay más retardos hasta 2020, del número de hogares viene condicionado por el número de habitantes. Y al final coincide prácticamente con el número de viviendas de obra nueva, es decir, el flujo nuevo que inyectamos al mercado, con lo cual son datos que debemos de seguir. Y dentro de esos aspectos macroeconómicos que vamos incorporando, siempre los fundamentales tienen que estar presentes en nuestro análisis. Junto a eso, lo clásico, la actividad económica, el Producto Interior Bruto, pues bueno, ya hemos cerrado la estadística del 2020 y tuvimos una caída importante, lógicamente. Y lo que está ocurriendo en 2021 es que las previsiones de crecimiento, pues hay muchos organismos emisores. Yo me he quedado con el peor. La Autoridad Fiscal Independiente, EREF, nos decía que solo vamos a crecer un 1,4. Espero que las previsiones sean erróneas y que, pues bueno, sean más próximas a lo que decía Ibercaja, ¿no? El Servicio de Estudios y otros organismos, ¿no? Y bueno, al final son previsiones y viene derivado por lo que al final ocurra, ¿no? Pero sí que parece ser que en la segunda mitad del año se estima que el crecimiento económico va a ser de menos fortaleza que el que teníamos. Ya sabemos, pues, todos los efectos derivados de las exportaciones, los conductores, etc., ¿no? Bien, sea lo que sea, al final, pequeño crecimiento económico, pero bueno, en Aragón, que somos una economía, todo el Valle del Ebro, especialmente importante,
En cuanto a PIB per cápita y otros parámetros, el nivel de empleo estamos especialmente activos. Ha habido un crecimiento del número de ocupados y fíjense que la tasa de paro está en el 8,79%, ya por debajo de los niveles de 18 y de 19. Es decir, que hay que ver qué es lo que pasa finalmente con los ERTEs, porque cada vez hay menos, pero a nivel de fundamentales yo creo que la cosa pues, va en buena línea. Crecimiento económico menos fuerte, pero crecimiento económico, generación de empleo importante. No olvidemos la historia. Cuando tenías otra normativa laboral, pues había que crecer, recuerden, más del 2% para crear empleo. Ahora con crecimientos muy pequeñitos estamos creando empleo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se van tomando porque bueno, hay que aprender lo que funciona y lo que no funciona o no funcionaba, ¿no? Y luego los salarios que tenemos aquí abajo a la izquierda, pues el tercer trimestre se ha recuperado los crecimientos que teníamos en 2017, 18, 19, es decir, que hay cosas que son fundamentales, crecer económicamente, generar empleo, que la gente mejore su condición salarial, que tiene un impacto directo sobre el mercado inmobiliario. En ese sentido, claramente está teniendo un comportamiento positivo. Bien, aquí tenía como siempre el QR para hacer una pregunta y tal, pero es que ahora me acabo de dar cuenta que como estamos proyectando con el ordenador de Alberto y no con el mío, pues no tengo el enlace directo para ver los resultados, con lo cual entramos ya de lleno a los resultados, ¿no? Vamos a centrarnos en vivienda, aunque en el informe tengo resultados de vivienda, de locales, de garajes, trasteros y luego habrá informes específicos que se irán publicando en Aragón.es de locales, garajes, trasteros, naves, ¿no? Que tienen notable interés, además con cambios importantes en locales y en naves durante el último trimestre muy interesantes. Bien, en lo que es vivienda, como siempre empezamos con la variable más importante, el número de compraventas, la actividad es lo más relevante y el número, ¿no? El gráfico se explica por sí solo. La línea naranja es el número de compraventas trimestral. La coyuntura, estamos con datos trimestrales. La línea gris suave es la usada y la nueva la tenemos abajo. Bueno, ahí estamos. El segundo mejor resultado trimestral de 2010. Pero es que el mejor fue el trimestre pasado. Entonces, si cogemos la lectura, hemos bajado un 5%, pero claro, es que llevamos 2 trimestres con unos resultados espectaculares. Es decir, la tendencia es brutal. O sea, yo pensaba que, claro, era relativamente sencillo superar 2018 o 2020. Pero claro, lo que ya no creía es que nos íbamos a situar por encima de 2019 y 2018, que fueron años extraordinarios. De hecho, en vivienda usada estamos en niveles que hay que retroceder al segundo trimestre de 2007. Ni más ni menos en vivienda usada. Es decir, que el volumen de ventas es espectacular y luego pues, estamos cerca de máximos de los últimos años, ¿no? Siendo estos resultados trimestrales fantásticos, igual que el trimestre pasado y claramente pues, viendo esa verticalidad en la recuperación que tenemos del número de compraventas, que por darle número pues estamos en 3.800 en el último trimestre en Aragón de total de vivienda, el dato con el que yo me quedaría es el siguiente, que es el dato anualizado. El dato anualizado nos aproximamos a 15.000 compraventas, 14.700 compraventas en los últimos 12 meses. Claro, esto es poco, es mucho. Bueno, es el nivel máximo desde 2008 en datos anuales y seguiremos creciendo. Es decir, el cuarto trimestre de 2021 será mejor que el cuarto trimestre de 2020. Es decir, yo recuerdo, los mínimos han estado en torno a 7.500 en 2013, por situarnos, estamos en torno al doble, ¿no? Yo recuerdo que estuvimos creciendo año tras año a 2 dígitos del 14 al 19. Y al final del 19 ya parecía que se iba a la vuelta. Yo dije, vamos camino de las 15.000 compraventas y ahí nos quedamos. Nos quedamos 2018-19 en las 13.500. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues que llega el COVID, nos corregimos y tal. Claro, lo que yo no pensaba es que nos íbamos a ir a 14.700 compraventas anualizadas en este contexto. Es decir, que el resultado es fantástico. En el informe lo explico, las primeras páginas. Normalmente cualquier coyuntura económica desfavorable de caída del PIB histórico, como hemos visto en los datos, ¿no? Siempre las crisis económicas, por no irnos muy lejos, de mediados de los 90, 92, 93, impacto negativo en inmobiliario. En la del año 2008, 9, impacto negativo en inmobiliario. Pues aquí no es que nos hayamos situado ya a recuperar la senda que ya teníamos, es que lo hemos superado, pero ampliamente además. Por tanto, el foco de la toma de decisiones de las familias por las circunstancias que sea está la vivienda. Hemos llegado a los mayores niveles de ahorro,
Dentro de las alternativas de gasto de las familias, pues el coche, la gente no sabe qué coche comprarse, si gasolina, diésel, no sé qué. La normativa está cambiando. Esto, no sabemos si me compro un coche, me dejarán entrar o no a la ciudad. Bueno, pues me lo va a gastar en viajes. Bueno, en viajes, pues ya sabemos, la situación sanitaria, tal. Posiblemente el incremento de casos pues derive en un menor volumen de gasto estas navidades en viajes y tenga un impacto mayor en ahorro y por tanto en inmobiliario, ¿no? Hostelería, pues tampoco. Bueno, pues al final todo ha conjugado hacia un objetivo donde después del uso intenso de la vivienda, pues mira, la decisión de compra, la decisión de cambiar de vivienda, pues ha estado ahí y ha dado lugar a esta situación, ¿no? No a superar ya 2020, sino a superar los mejores registros de los últimos 13 años, donde llevábamos una evolución muy favorable del 14 al 19, creciendo año tras año. 6 años, pues nos hemos situado por encima. Yo me anticipo a decir que cerraremos seguramente 2021 en Aragón con un nivel de en torno de 15.000 compraventas de vivienda. Y esto en usada exponencialmente, sí, no me he detenido, pero ahí estamos. Bueno, como siempre intentando buscar la normalidad, ¿no? ¿Qué es normal, qué no es normal? Pues lo relativizamos con el número de habitantes y estamos en 11,05 compraventas por cada 1.000 habitantes. ¿La normalidad dónde está? 9-10. Llevo muchos trimestres ya explicando, me lo habéis escuchado decir. Ahí se sitúa más o menos lo que es un mercado normal. ¿Estamos en 11? Pues estamos por encima de la normalidad. Estamos en una dinámica de mercado especialmente positiva. Estuvimos ligeramente por encima de 5. Por tanto, 11 compraventas, más de 11 por cada 1.000 habitantes, cerca de 15.000 anuales, pues resultados fantásticos. Si vamos ya desagregando territorialmente, como acostumbramos, pues vamos a Zaragoza como principal municipio de la geografía aragonesa. Nuevamente, si vemos el dato de variación trimestral, una caída del 15%, pero bueno, es que del 15%, pero estamos en ese volumen de compraventas del rango superior de los últimos años. Es el tercer mejor resultado desde 2010, porque está esta vela aquí arriba, ¿no? Pero si no nos tenemos que ir a 2007, el cuarto mejor trimestre. Tiene unos resultados fantásticos. Y la dinámica se ve evidentemente alcista en lo que es la evolución del volumen de compraventas en la ciudad de Zaragoza. Como siempre, si cogemos los datos anualizados, estamos por encima de las 7.300 compraventas. En este caso todavía no hemos rebasado esos buenos resultados de 2018 y 2019, pero estamos en ese rango, en ese nivel. Crecimiento interanual de más del 20%, por tanto, unos resultados fantásticos. Tercer mejor resultado desde 2010, ¿vale? Por tanto, una situación envidiable. Y Zaragoza es de los que peor ha funcionado en el último año, como vamos a poder constatar a continuación, ¿no? En el informe tienen el desglose de resultados por distritos censales, y ahí se pueden entretener un poquito más, dónde se vende más, dónde se vende menos, ¿no? Bien, si seguimos, la lectura viene siendo la misma, es decir, vamos a Huesca, nos ocurre lo mismo, es decir, vemos el gráfico y bueno, pues ahí estamos en esa senda favorable, creciente, hemos tenido algún trimestre mejor, pero si nos volvemos a mover en los últimos 10 años, estamos en el rango superior de compraventas. Y a nivel anualizado, pues también vamos camino de las 600 compraventas con crecimiento interanual del 18% y nuevamente pues con una evolución muy positiva en lo que es la actividad del municipio. Y repito, los municipios más poblados, como veremos ahora, son de los que menos recorrido alcista han tenido en comparación con otros por las circunstancias que comentaremos, ¿no? Teruel exactamente lo mismo. La evolución positiva, crecimiento trimestral, dentro de los mejores trimestres de los últimos años y, por tanto, en una situación especialmente positiva. Si dejamos los 3 municipios y vamos ya a la provincia, que creo que en este caso, y por eso he pasado más rápido, creo que es lo más reseñable, fíjense las gráficas, ¿no? La provincia de Zaragoza es la línea naranja, la verticalidad en el crecimiento de la... He puesto a la izquierda, he puesto los niveles, ¿no? El texto, ¿no? Fíjese, Zaragoza provincia, máximos, datos anualizados, máximos desde 2008. Huesca provincia, máximos desde 2009. Teruel provincia, máximo desde 2011, ¿vale? Sí, las ciudades íbamos muy bien, pero es que Aragón al final ha tenido ese resultado tan espectacular como una configuración global de recuperación o crecimiento intenso del número de compraventas. Y los resultados en los 3 casos superan las cifras muy buenas que teníamos de 2018 y 2019, que no olvidemos llevaba o acumulaba 5 o 6 años de crecimiento constante, ¿no?
Por tanto, una situación envidiable. La verdad es que da gusto venir a presentar resultados con estos, es como los Reyes Magos casi, ¿no? Entonces, me ha tocado de todo, o sea, que he ido al colegio de épocas muy duras a presentar otros tipos de resultados. Por buscar algo negativo, ¿no? Pues bueno, no hace falta, pero bueno, vamos a ello, ¿no? El peso relativo, ¿no? De las compraventas, es decir, qué es lo que está cambiando o qué es lo que viene cambiando, ¿no? El factor localización. Aquí en el gráfico, para intentar explicar el factor localización a la toma de decisiones por parte del comprador, lo que cojo es las compraventas de cada capital de provincia con respecto a su provincia. Si va perdiendo peso relativo, la gente, su decisión es más flexible a irse a otros espacios más alejados y viceversa, ¿no? Para tranquilidad de Fernando, le diré que la cosa va cambiando, no en Aragón, ¿no? Y tampoco en Zaragoza. Seguimos ahí en ese proceso de pérdida de peso relativo. Zaragoza es la segunda capital de España con mayor peso respecto a su provincia, después de Vitoria. Por tanto, es un foco, sin duda, como todos ya conocemos, pero está perdiendo peso relativo en el sentido de que el radio de acción de la toma de decisiones es más amplio. La gente tiene más flexibilidad. Esos dos factores que comentaba Fernando, de dónde quiero residir y cómo quiero que sea esa vivienda en la que resido, pues normalmente el mayor peso ha sido del factor localización y las características físicas pues tenían un menor peso. Y ese equilibrio pues se ha ido modificando y incorporándose un mayor peso a las características físicas y el factor localización va perdiendo peso. De tal manera que el radio de acción a la de donde vivo pues se amplía. ¿Bien? Y eso tiene consecuencias también con cómo son las viviendas, que traeremos datos nuevos ahora de catastro sobre el censo en cada municipio, que son muy interesantes para entender estos cambios, ¿no? Pero esto, claro, estos son factores coyunturales, esto no se mantiene de forma permanente, pero y cada vez vemos a nivel nacional, esta gráfica la tenemos para las 50 capitales de provincia de España, y el volumen de municipios, de capitales que van perdiendo peso relativo cada vez es menor, porque vamos volviendo, como veremos ahora, a una superficie a una cierta normalidad, ¿no? Bien, si ampliamos geográficamente, más allá de las tres capitales, aquí traemos en la tabla de izquierda los 20 municipios más importantes en compraventas. Ya vemos que está en el tercer lugar Jaca, de Teruel, Cuarte de Huerva, un municipio especialmente destacado últimamente en el quinto lugar, ¿no? Y a la derecha, pues los municipios con mayor número de compraventas de las tres provincias, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos los datos y la cuota de mercado con respecto a Aragón y con respecto a la provincia. A mí me gusta mucho más este otro. Este gráfico nos da las compraventas anuales y a la derecha la tasa de variación anual. ¿Bien? ¿Cuánto ha crecido o no? Bueno, primero que vemos es que casi todas han crecido, con lo cual este buen comportamiento del mercado no es únicamente propio de determinados municipios, sino que es casi universal. Y por otro lado, ¿quién está creciendo más? Bueno, aparte de Benasque, que tiene ahí una tasa enorme por situaciones coyunturales de alguna entrega de obra nueva, etcétera, etcétera, entiendo. Bueno, Cuarte de Huerva, 83,7% de crecimiento interanual. La Muela, 60,47%. Cadrete, 67,61%. La Puebla Findel, 69,7%. Yo creo que a todos nos suena dónde están estos municipios, ¿no? Están en los alrededores de la ciudad de Zaragoza. Es decir, todos estamos evolucionando positivamente, pero ese factor localización, digamos, donde tiene menos relevancia y somos más flexibles y buscamos unas características de mayor superficie interior, exterior y tal, pues vemos que lo encontramos en municipios de los entornos, ¿no? Si vamos ya al gráfico que yo llamo definitivo, ¿no? Ahora entender qué es lo que ha pasado, este que es el que más me gusta de todos, el eje horizontal nos muestra el número de compraventas del último año. Cuanto más a la derecha, más vendes. Zaragoza, lógicamente, Huesca, Jaca, Teruel. Y luego el eje vertical nos muestra la tasa de variación anual. Cuanto más arriba, más has crecido y bueno, pues casi todos están arriba. Casi todos están por encima del 30% de crecimiento interanual, lo cual nos da muestra de la dimensión en el crecimiento de compraventas, con lo cual una situación fantástica. Y enseguida en una foto vemos cómo se ubica el mercado del último año a nivel municipal en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Bueno, ¿cómo son esas viviendas? ¿No? Vemos que hemos crecido, que todo ha ido fantásticamente bien. Bueno, pues ahí más o menos tenemos una situación de cierto equilibrio en lo que es el componente tradicional de más o menos algo más del 80% de compraventas de vivienda usada frente a algo menos del 20% de vivienda nueva, donde el mayor peso es de vivienda nueva libre. Los últimos 3 trimestres vemos una reducción del peso relativo de vivienda nueva que habría tenido un recorrido alcista muy importante. Estos son acuerdos de compraventa de 2-3 años que se escrituran ahora, con lo cual
no es una sensación de mercado de lo que está, pero sí que va en concordancia, como veremos ahora, con lo que está ocurriendo en cuanto a lo que se vende en vivienda nueva frente al flujo que entra, que realmente, si no es preocupante, sí que es algo que debe de llevarnos a cierto grado de reflexión, ¿no? Bien, vivienda colectiva frente a unifamiliar, un dato especialmente interesante, ¿no? Seguimos con más del 20% de compraventas de vivienda unifamiliar, sigue siendo una modalidad potente, ha crecido un poquito el último trimestre, estamos en el 21,45%, la vivienda colectiva en el poco más del 78%, es decir, vemos la verticalidad, fíjense cómo desde que situación COVID hacia arriba, creciendo con claridad el peso de vivienda unifamiliar, ¿no? Pero claro, ¿cuánta vivienda unifamiliar hay en cada sitio, ¿no? Entonces yo a mi equipo de datos que te hemos descargado el catastro entero, le dije, oye, vamos a trabajar un poquito estos datos y me decís, por favor, qué porcentaje del total de censo de vivienda tenemos en cada municipio. Me trajeron las 3 capitales de provincia. Para Cataluña han sido más generosos, me trajeron 15 municipios. Les voy a pedir para el próximo trimestre que me traigan muchos más porque quiero saber en Cuart y Cadret, todos estos sitios que han crecido, qué porcentaje, que intuyo que es bastante, en torno al 20% posiblemente o más, tendrán del stock de vivienda de lo que hay de vivienda unifamiliar. Pero claro, en Zaragoza estamos en un 3,2%. Del total del censo de vivienda es vivienda unifamiliar. Con lo cual, si estamos demandando esa modalidad de vivienda, pues aquí encontramos lo que encontramos, lo justo y al precio que corresponde, ¿no? Con lo cual nos tenemos que mover hacia afuera para o sea, explicar, que es lo que me gusta a mí, es decir, con los datos explicar todo lo que la gente que sabe el mercado y está el día a día en las operaciones, pues te traslada, ¿no? Y eso es así, ¿no? Si nos vamos a Huesca, tiene un 5,4 y en Teruel pues tiene más un 19%. Entonces, ahí te ve lo que es la dimensión del mercado y si estás en ese perfil de creciente, una tipología, si tienes mucho de ese producto, crecerás y si no, no crecerás. Y los que tienen más de ese producto, que son municipios de los entornos, son los que están creciendo, lógicamente, ¿no? Otro factor, ¿quién compra, no? Personas físicas, jurídicas, bueno, pues estamos nuevamente con unos pesos especialmente destacados, cerca del 93% de los compradores personas físicas y menos del 8% de personas jurídicas. Esto ahora, bueno, es lo deseable, la normalidad. Vamos, todo está justificado. Una sociedad mercantil puede comprar vivienda, por supuesto. Pero claro, aquí ¿qué intentamos medir? Pues bueno, ver si ocurre lo que ocurría en el pasado, pues que los fondos de inversión eran los que estaban tomando posiciones. Porque si eso ocurre, la banca, todo lo que había alrededor, sociedades mercantiles y tal, pues lo que ocurre es que es una situación coyuntural. Es decir, entidades financieras están colocando productos y lo mueven y son los grandes partícipes del mercado. Si hay un altísimo componente, como ocurre, que son personas físicas, es una situación más natural y por tanto nos permite ver un crecimiento del mercado más sostenible, en definitiva, ¿no? Y esa situación está ahí, ¿no? Pasamos a precios, ¿no? Precios, yo seguiré mi línea, ¿no? De no decir nada de euros metro cuadrado porque ya sabemos que depende de dónde estén y sí las tendencias, que es lo importante, ¿no? Bueno, aquí al margen de todos los desgloses que hacemos, que son numerosísimos y por no marear en datos, la línea ha sido muy clara y es ligeros crecimientos del precio, muy ligeros crecimientos, ¿no? Con pequeñas diferencias territoriales. Yo digo siempre lo mismo, cuando estamos con variaciones interanuales en torno al más menos 3%, estamos en una estabilidad de precios. ¿Es malo? Intensos crecimientos de precios porque expulsamos demandantes, intensas correcciones de precios porque compradores interesados paralizan su decisión de compra esperando un precio más bajo. Y estamos en esa situación deseable, pero es que estábamos así casi siempre. O sea, 2014 empieza a crecer en compraventas, siempre el precio llega tarde a la fiesta, que digo yo, ¿no? Empieza más tarde a crecer el precio después de la demanda y ese crecimiento es muy racional, que comenta Fernando muchas veces, ¿no? Pero es que todavía estamos muy lejos de los precios que tuvimos en el pasado alcistas. Es que más del 5% de crecimiento integral en Aragón tuvimos en la segunda mitad del 18 y el 19. Es la línea gris esta que vemos. O sea, más del 10% no hemos tenido nunca en este ciclo, ¿no? Entre el 5 y el 10, ahí nos hemos movido únicamente en un periodo de 4 trimestres, 5 como mucho, ¿no? Es decir, que hemos crecido de forma muy sostenida, en un periodo largo de crecimiento, pero muy sostenido. Y ahora estamos en un crecimiento interanual del total de vivienda un 0,65. Pero bueno, como siempre, vamos a quitar la vivienda nueva. ¿Por qué? Porque contamina el dato en el sentido de que es un acuerdo de compra-venta anterior, ¿no? Nos quedamos con la usada, que es el sensor adecuado. La interanual de la usada está en el 1,87 interanual. Veremos luego datos de tasación, veremos datos de INE
y estamos ahí en el 1 y pico % interanual. Por tanto, una situación muy adecuada porque da seguridad al comprador y al vendedor. El vendedor no se vuelve loco de decir, oye, quiero sacar no sé cuánto y quiero que me incrementes el precio tanto. El comprador sabe que está acudiendo a una situación de mercado más o menos estable, que no va a tener chollos futuros, o por lo menos eso no parece que pueda ocurrir, ¿no? Si separamos pisos de vivienda unifamiliar, lo de siempre, el pisos usados, que entendemos la mejor referencia, un 2,31%, una progresiva moderación de la tasa interanual en esos niveles especialmente razonables. Sí que se observa que las tasas trimestrales en este último trimestre, ya no solo aquí, porque como me tocó el de registrados de España, el de Cataluña ayer, Valencia la semana que viene, País Vasco, muestra una pujanza importante, es decir, una resistencia que a corto plazo por lo menos tengamos correcciones de precios. ¿Por qué? Porque es que la demanda está ahí, esa intensidad de la demanda está sujetando mucho el precio. Entonces, esas series interanuales que parecían que se iban hacia el cero, ¿no? Y que ¿no? ahí se van manteniendo en el 1 y pico %, e incluso nos encontramos tasas trimestrales superiores a las interanuales. Y eso te muestra una fortaleza del precio por la pujanza de la demanda, ¿no? Bien, si desglosamos los precios según tramos de superficie en pisos, pues fíjense, sobre todo, que estamos creciendo poco a poco, pero en niveles máximos de los últimos 10 años. O sea, que las cuantías, lógicamente, ahí están, pero muy alejados de lo que fue en el pasado, pues estos niveles tan desproporcionados de precios, ¿no? Si cogemos la vivienda unifamiliar, me entretengo poco porque la unifamiliar es muy singular en Aragón. Tenemos las casas fantásticas y las casas de mi pueblo, ¿no? Con lo cual, de la provincia de Teruel, pues al final, si metemos todo en una costelera, nos salen cosas poco sensatas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que el hecho de que veamos tasas negativas en vivienda unifamiliar, explicar que se debe al hecho de que si nosotros nos desplazamos fuera, si somos más flexibles en el factor localización, esa vivienda en precio por metro cuadrado, al estar más alejada, suele ser más baja. Por tanto, no refleja esa situación. Que no quiere decir que en un mismo municipio, en un mismo sitio, una misma categoría de vivienda esté bajando de precio, sino que el factor localización dinámico determina un precio más bajo por esa consecución de peores localizaciones, ¿no? Desde el punto de vista del precio por metro cuadrado, lógicamente, ¿no? Si pasamos al precio por vivienda, aquí también lo que se observa es un cierto grado ya de consolidación de niveles máximos. Estamos en Aragón seguimos en precio por metro cuadrado y ahora a nivel de desglose geográfico, pero es que la lectura viene siendo más o menos parecida, ¿no? De crecimiento en precios en Aragón, estamos en más de 1.800 euros metro cuadrado, crecimiento interanual del 2,53%, en la provincia del 0,25%. Pero seguimos ahí en esa línea de fortaleza en la ciudad de Zaragoza. Tenemos los datos por distritos censales y los datos de Huesca y de Teruel, pues también estamos ahí en esos niveles de cierta estabilidad de precios, próximos a los niveles máximos de los últimos años, tanto en la ciudad de Huesca. Teruel sí que tuvo una cierta corrección, los máximos los fijó en el año 2019 y ahora está en proceso de recuperación, pero bueno, próximos a esos niveles máximos de los últimos años. Con carácter general, lo que se observa es una evolución ligeramente positiva en el comportamiento del precio, ya no solo en Aragón y en la mayoría de municipios, sino en la mayoría de la geografía española. Si cogemos ahora los 20 municipios con mayor número de compraventas, sus precios en términos absolutos, que es lo que tenemos ahí a la izquierda, y a la derecha la gráfica de evolución interanual, nuevamente lo que nos encontramos es que existe un predominio de buen comportamiento, al margen de situaciones puntuales de crecimientos más o menos intensos en un municipio pequeñito, ¿no? Lo que se ve es una línea con carácter general de comportamiento favorable en la evolución de precios. No existe una tendencia al descenso. Buscamos otras fuentes, a ver si registradores tienen una visión muy particular. Bueno, vamos a los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que los publican con mayor retardo que registradores, y entonces son los del segundo trimestre. Pero bueno, tenemos ahí las series históricas enormes y la lectura es muy parecida. En el caso del precio tasado, en las tasaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la tasa interanual es del 1,37. Nuevamente, fíjese la fortaleza del dato trimestral, la pujanza de los últimos trimestres y ese elemento que nos va a dar un comportamiento todavía favorable en precios a corto plazo. Es el dato, la línea negra,
digamos que el tasador se asustó con el COVID, bajó a situación negativa, es sensible a todas estas situaciones, lógicamente, pero ya ha vuelto a la senda positiva, ese nivel de crecimiento del 1,37. El registrador de España daba en Aragón un 1,80 y pico, que recordar. Por tanto, estamos ahí en la misma línea, ¿no? Y si nos vamos a los datos del INE, que trabaja con escrituras de compraventa, en este caso nos da una tasa interanual para la usada del 2,66 y para el total general del 2,47. Es decir, es la visión más optimista del mercado y es la línea naranja que en ningún momento ha mostrado o ha registrado una corrección de precios. Por tanto, busquemos por donde busquemos, la interpretación viene a ser la misma, ¿no? Pasamos ahora al precio por vivienda, lo que les decía anteriormente, parece que ya hemos tocado cierto nivel máximo de capacidad de comprar a unos determinados importes. Estamos en Aragón en 130.000 euros, la tasa interanual en el 0,45%. Claro, si compramos viviendas más grandes, en principio sería más cara, pero si cambiamos el factor localización a zonas más económicas, el importe medio pues se ve modificado, ¿no? Y esto se repite para buena parte de la geografía. En el caso de Zaragoza municipio estamos ligeramente por debajo de los 160.000 euros con una tasa interanual del 1,54. En la provincia por debajo de los 140.000 euros con un ligero descenso del 1,14. La estabilidad de precios a los que hacíamos referencia. En el informe tienen el desglose por distritos censales donde pueden ver las zonas más económicas y más caras. Y si vamos ahora a Huesca municipio y Huesca provincia, Huesca está en 138.000 euros el municipio, la provincia 116.000, pero bueno, la provincia hay una heterogeneidad brutal. Los municipios especialmente caros, ¿no? O importe medio elevado, ¿no? De la zona del Pirineo y municipios pues más pequeñitos, ¿no? Con lo cual la heterogeneidad pues da un resultado medio que es poco representativo de lo que ocurre en la provincia, ¿no? Y en el caso de Teruel, pues están en torno a 130.000 euros de precio medio en la capital y en torno a 80.000 en la provincia. ¿Bien? Pero en todos los casos lo que se ve es, digamos, unos niveles, digamos, próximos a los máximos de los últimos años, después de una inercia más o menos ascendente desde 2014 hasta la fecha, ¿no? La superficie. Bueno, pues la superficie seguimos demandando vivienda grande, lo que estamos dejando de crecer. Bien. De hecho, pues la vivienda nueva libre está en una superficie media interanual de 109 metros cuadrados y la vivienda usada está en 97. Pero bueno, veamos que estamos ahí. Fíjense que los dos últimos trimestres usada ha bajado un poquito y en nueva también estamos ahí en una cierta corrección con respecto al máximo que se obtuvo. Es decir, que son cosas que sí, que seguimos buscando viviendas grandes, pero la intensidad de crecimiento tiene un límite y poco a poco, igual que el factor localización, entiendo que son factores que irán retornando a su normalidad, incluso la intensidad del mercado, porque claro, la capacidad de cambiarse de vivienda en número está limitado y en el tiempo también, por tanto, la gente va tomando esa decisión, pero cada vez van quedando menos que tienen que tomar esa decisión, con lo cual o pasamos a los fundamentos de actividad económica, empleo, para, digamos, hacer un relevo a esa potencia de demanda o bueno, pues tenemos un nivel de mercado a otro escenario distinto a esas 15.000 compraventas a las que nos encauzamos, ¿no? El porcentaje de compras, si cogemos pisos, seguimos con un claro liderazgo de los pisos de más de 80 metros. 45% del total de compraventas del último trimestre de pisos han sido de más de 80 metros, pero ya vemos nuevamente segundo trimestre con una ligera reducción de peso relativo. Bien. También puede haber cierto grado de agotamiento de producto, es decir, que lo que está en mercado, pues cada vez con esas características y en precio, pues sea menor, ¿no? Nacionalidad del comprador, pues aquí pocos cambios. En el caso de Aragón, un ligero crecimiento, pero que a nivel nacional seguimos en datos desfavorables. Y claro, el lado negativo es que baja, pero el lado positivo de la visión de la variable es que estamos en crecimientos intensos de demanda con caída de extranjeros, con lo cual, si se sumasen los extranjeros, a ver a qué nivel de inversión nos íbamos a... Fácilmente pasaríamos de las 600.000 compraventas anuales en el conjunto de España. Lógicamente en Aragón el impacto será bajo porque tenemos, como podemos ver los datos, un 6,14% en Aragón. El total de compraventas son extranjeros y en el último año el 5,51%. En cuanto a nacionalidades, pues pocos cambios. Rumanos sigue siendo la nacionalidad con mayor peso, un 29,52%, una de cada tres compraventas prácticamente.
de extranjeros son rumanos y, segundo lugar, marroquíes, el 16,33%. Rumanos, fíjese que ha ido perdiendo peso relativo y marroquíes están incrementando, pero claramente son nacionalidades que tienen una característica de compra de vivienda por fines laborales, ¿no? Y, por tanto, el comportamiento del empleo y la actividad económica es el factor determinante en que finalmente se genere esa decisión que hemos visto de venir a Aragón, porque vemos que el crecimiento poblacional claramente viene por la población extranjera, y luego, pues, asentarse laboralmente y el siguiente paso, pues, comprar o no una vivienda. Por provincias, pues, Huesca y Zaragoza son las que encabezan, 6,18% de compra de extranjeros en Huesca, 5,74% en Zaragoza y un peso por debajo del 2% en Teruel, un peso residual. Bien, periodo de posesión, estamos en niveles próximos a máximos históricos, más de 18 años. Ya, como siempre digo, esta variable nos permite medir, pues, el grado de componente especulativo, ¿no? Es decir, pues el vendedor, en términos medios, ha tenido en posesión 18 años la vivienda, con lo cual claramente es o porque la usa o porque la arrenda con una inversión de largo plazo, ¿no? En su momento tuvimos periodos medios de posesión por debajo de 7, nos duraba menos que el coche, que la vivienda, con lo cual, pues, vendíamos antes, pues eran datos de operaciones de corto plazo, de trading. No, es un mercado más natural, más acorde con las necesidades vitales de las familias, ¿no? Obra nueva. Bueno, aquí la verdad es que es para entretenerse un poquito, ¿no? Obra nueva. Es la gráfica, ¿no?, que traemos siempre de comparar lo que se vende nuevo con lo que se visa, el futuro flujo de vivienda nueva que entra, ¿no? Bueno, pues seguimos estando por debajo. En Aragón, último año, 2.935 compraventas de vivienda nueva, 2.686 visados, una ratio de 0,92, es decir, se inicia un 8% menos de lo que se vende. Lo importante es la serie histórica, que es por eso las series, ¿no? Llevamos 3 años consecutivos que se vende más de lo que se inicia, con lo cual eso al final tiene un decalaje temporal. Entonces, si estamos estrechando el mercado, al final, claro, no nos sorprendamos del comportamiento del precio, porque si tú estrechas el mercado, al final el precio, pues si quieres la vivienda nueva, o la pagas a ese precio o no hay, ¿no? Es lo mismo que ocurre con el mercado de alquiler. Ese empeño con que baja el precio de alquiler, vale, pues ensancha el mercado, es decir, incrementa la oferta. Iniciativas como la de el Ayuntamiento de Zaragoza, de garantizar el cobro, que ahora parece que se quiere generalizar a nivel nacional, etcétera, pues es lo adecuado. Al final tienes que ensanchar el mercado para conseguir que haya. Y bueno, pues yo no conozco las realidades del suelo, no suelo, pero claro, si al final pues tenemos encima, como comentaba Fernando, pues problemas de disponibilidad de suelo para sacar vivienda, pues estamos adelantándonos a un problema que sin duda vamos a tener sobre la mesa, ¿no? He traído de nuevo, he recuperado una serie que Fernando comentaba siempre y que no me has dicho nunca nada, pero luego la quité porque no me la creía, ¿no? Que eran los datos de costes de construcción. Y claro, había que traerlo, ¿no? Había que traerlo porque en su día no me lo creía porque las traía y daba pequeños crecimientos y Fernando decía, joder, ojalá pagase yo esos crecimientos de costes que dice el Ministerio de Movilidad, Agenda Urbana y todas esas cosas, ¿no? Pues bueno, ahora ya vemos la serie y vemos ese pico hacia arriba, que seguramente será menos esta estadística de lo que es la realidad, ¿no? Y un crecimiento interanual del 10,71% de mano de obra más materiales. Materiales un crecimiento superior al 15% y mano de obra pues cercano al 4%. Yo tengo datos de un informe que publicó una asociación de constructores, promotores tal, y estamos, bueno, materiales por más de un 100%, otros de un 50%, o sea, si vamos desglosando, en el informe de Cataluña me incorporaron la gente de datos 20 materias primas, los incrementos de costes y era para asustarse, ¿eh? La verdad es que yo siempre he hablado de la complejidad del negocio del promotor y he defendido esa figura, pero es que esa complejidad ahora se acentúa porque, claro, al final tú tienes un proceso productivo de 2, 3 o más años y tienes que garantizar el precio al principio, pero al principio del principio. Es decir, cuando estos señores para darte el crédito, el promotor te dice, no, que tienes que traerme unas preventas de no sé cuántas. Bueno, pues entonces vas ahí con ese precio cerrado y a ver quién te garantiza luego que con tu margen, porque tienes que ganar dinero, porque si no, pues los negocios no funcionan, que yo sepa, en ningún sitio. Entonces, bueno, al final te van incrementando
Claro, yo aquí solo veo una posible solución desde el desconocimiento, ¿no? Es decir, pues bueno, si el promotor tiene que garantizar un precio, el promotor tiene que intentar que el constructor le garantice el precio. Si el constructor tiene que garantizar un precio, el proveedor de materia prima, mano de obra y tal, tiene que garantizar un precio. Y si el que fabrica los materiales, al suministrador de materiales también. O buscamos un régimen de seguridad, pero claro, eso puede ser válido cuando inicias una promoción. Pero si ya lo tienes en marcha, ¿qué pasa, no? Entonces, ahí el problema existe, ¿no? Y bueno, pues ojalá esto sea coyuntural y ya desatasquen los puertos, etcétera. Pero bueno, es un... Disculpa, Luis, Sí, que es que esto también tiene influencia en la vivienda, en la venta de vivienda de segunda mano, insisto. Porque claro, también se ponen puertas nuevas, se ponen... No, por la reforma. Claro, por la reforma. Recientemente estaba con un arquitecto y decía, no, estamos llevando a cabo reformas, pero la gente reforma y el precio final es superior a un producto equivalente terminado. Es decir, que ese impacto ahí está. Entonces, bueno, no sé. Ahí quizá lo único que ocurre es que la vivienda usada, la vivienda de segunda mano, prima más la ubicación sobre todo lo demás. Sí. O sea, evidentemente quien quiere en determinadas zonas no tiene obra nueva allí. Sí, claro. Hemos traído también un dato de toneladas de cemento, de consumo de toneladas. Por regiones está, en la zona en la que está ubicado Aragón, trimestral, interanual. Bueno, pues, esto es un indicador adelantado. Está bien que esté en positivo, que esté creciendo, pero claro, al final estamos hablando de residencial, obra civil, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un indicador de hacia dónde podemos encauzarnos, ¿no? Y para terminar, pues con datos de oferta, por ver si hay algo que pueda... Al final la oferta es el oferente. Bueno, aquí hay una cierta corrección de precios, 2,4%, trimestral Aragón, 2,31 interanual, Zaragoza municipio 1,5 trimestral, 0,7 interanual. Bueno, esto que nos permite, pues que esas fuerzas que existen en el mercado de pujanza de la demanda y con resultado de crecimiento, el oferente no se vuelva loco, es decir, no quiera acompañar, es decir, en principio, pues está predispuesto a una cierta sujeción de precios, por tanto, esto es una garantía del mejor de los escenarios, es decir, unas variaciones dentro de ese más menos 3%, ¿no? que estábamos comentando. Y por terminar el mercado del alquiler, pues bueno, en este caso pues sí que estamos con ligeros descensos. Claro, es que el precio del alquiler, el máximo no fue en 2006, es que fue hace un par de años. Entonces, claro, una cierta corrección con respecto a esos máximos recientes, pues lógicamente es más que normal. Toda la parte de mercado hipotecario ya la ha comentado Jorge, con unos resultados fantásticos y bueno, pues sin duda un escenario de mercado envidiable. Bueno, pues nada. Muy bien. ¿Queréis comentar algo en sala o os lo dejamos? ¿Alguna pregunta? Pues a ver, si queréis lo dejamos aquí ya, que creo que me alargo un poquito.